Carteles regados por toda Colombia, ofreciendo miles de millones por la cabeza del patrón Pablo Emilio Escobar Gaviria. Que le mamá y los primos y hasta porque es policía que si yo tengo miedo de esa okay. Pablo Escobar fue el hombre que marcó una época aterradora en Colombia, cosa que rápidamente se fue expandiendo en todo el mundo. Pablo Escobar hizo y movió millones de dólares con el negocio de la cocaína, tanto que supuestamente fue uno de los más ricos del mundo en su época. Pablo Escobar llegó a ofrecer dinero por cada policía, llegando a provocar el de más de 500 oficiales. Pablo Escobar llegó a tener mansiones, carros deportivos y financió a más de 3.000 como si de una empresa se tratase. Y en este video vas a conocer todo el imperio financiero que movió Pablo Escobar, comandando el temido cartel de Medellín, en Colombia. Como es bien sabido, todo comenzó en Medellín, una de las ciudades más turísticas de Colombia. Ya saben, aquí es donde está la marihuana y prostitución. Pero para las épocas de Pablo Escobar todo era un poco diferente. Y cuando digo diferente, no me refiero a que todo era mejor. De hecho, fue una de las épocas de más violencia en Colombia, tanto que Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo en los 90s. Pablo Escobar fue uno de los cabecillas que fundó el Cartel de Medellín, una organización meticulosamente jerárquica que funcionó por casi 2 décadas hasta la muerte de Pablo Escobar. Otra figura importante que prácticamente desarrolló la médula espinal del cartel de Medellín fue sin duda Gustavo Gaviria, el primo de Pablo Escobar. Gaviria se encargaba de llevar la contabilidad, él gestionaba la distribución de fondos y realizaba inversiones con la liquidez que por supuesto dejaba el cartel con la venta de la Fue un genio financieramente hablando y fue tan importante para la organización que su muerte más adelante representó un grave golpe que alteró la estructura y funcionamiento de todo el cartel. Pero no vayamos tan rápido. El cartel de Medellín no nació con una estructura rígida y equilibrada como lo fue en su pico de poder. Al principio solo eran redes pequeñas de contrabandistas que luego Pablo Escobar y sus socios unificaron en una estructura más organizada y leal. Los socios de Pablo Escobar en el cartel de Medellín, ignorando al ya mencionado Gustavo Gaviria, fueron José Luis Ochoa Vázquez, hombre que se encargaba directamente de asegurar que los kilos de cocaína llegasen sin problemas a Estados Unidos y México. Juan David Ochoa Vázquez se encargaba de coordinar internamente el cartel, pero lo más importante es que tenía fuertes contactos políticos, mientras que Fabio Ochoa Vázquez fue responsable de algunas rutas para la distribución de cocaína y apoyó en gran medida el lavado de dinero dentro del cartel. Carlos Leder Rivas se encargó de crear las rutas para transportar la cocaína de Colombia a Estados Unidos. Y por último, José Gonzalo Rodríguez Gacha, hombre clave en controlar los laboratorios donde se elaboraba la cocaína. Además, controló rutas terrestres y gestionó un buen conjunto de y sí, estos tipos, a pesar de propiciar violencia y destrucción, es muy interesante ver cómo manejaban tanto dinero, llegando a construir bloque por bloque un imperio multimillonario. Pablo Escobar a sus más de 13.000 les pagaba por cabeza dada de baja. Un enemigo llegaba a costar 100 millones de pesos colombianos de la época, lo que aproximadamente hoy sería 144.000 dólares ajustados a la inflación. Durante las épocas de violencia y atentados que Escobar propició en Colombia, muchos niños, mujeres embarazadas e inocentes les arrebataron la vida. Miles de bombas y petardos estallaron en todo el país, se ejecutaron de jueces, fiscales, testigos y periodistas. Pero pasaba algo interesante con los trabajadores de Pablo. Si por alguna razón algún de Pablo Escobar lo eliminaban en algún combate, Pablo Escobar mandaba la orden que a la familia del sicario se les diera casa o algún vehículo. Pablo Escobar fue un monstruo, pero se aseguraba que a los suyos no les faltara nada. El cartel de Medellín armó un sistema logístico brutalmente eficiente. Producían cocaína en laboratorios escondidos en la selva colombiana, controlada por José Gonzalo Rodríguez Gacha. Luego volaban a través de pistas clandestinas, la escalaban en islas como Cabo Norma o Panamá y la trasladaban a Estados Unidos con aviones y lanchas de alto rendimiento, donde finalmente llegaron a controlar casi el 80% del mercado estadounidense.
obviando ya las ventas que tenían en Colombia. Estados Unidos sabía lo que pasaba y estaba harto, quería acabar de una vez por todas con el cartel, pero era casi imposible. Recordemos que Pablo Escobar tenía a sus manos políticos importantes que de una u otra forma facilitaron las exportaciones de toneladas de cocaína hacia el extranjero. Para este momento Colombia en los años 70 estaba manchado de sangre, era el país de la droga y Estados Unidos era el que más consumía. A principios de los años 80, la economía colombiana estaba golpeada por una fuerte crisis. Tenía una deuda externa elevada de aproximadamente 10.000 millones de dólares y una creciente presión de Estados Unidos para que el gobierno colombiano combatiera el narcotráfico. En este momento Escobar era uno de los principales capos más populares del cartel de Medellín, con ingresos estimados de 420 a 500 millones de dólares semanales a finales de los 80. Su fortuna lo había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo según la renombrada revista Forbes. Existe un mito que habla sobre que Escobar, junto a otros jefes del cartel de Medellín, habría ofrecido al gobierno colombiano pagar la totalidad de la deuda externa del país a cambio de que no fueran extraditados a Estados Unidos y se les permitiera vivir en Colombia sin persecución judicial por narcotráfico. La supuesta respuesta del gobierno de aquel entonces de Belisario Betancourt fue un rotundo rechazo absoluto, argumentando que sería una claudicación del Estado ante el crimen y que legalmente era imposible aceptar dinero de origen ilícito para pagar deudas nacionales. A finales de los años 70 y 80, el cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar y sus socios, inundó colosalmente a Colombia de dólares provenientes de la cocaína comercializada en Estados Unidos y Europa. Esto provocó el fenómeno llamado dinero caliente. El dinero caliente es el dinero que entra rápidamente a un país pero que también puede salir igual de rápido, lo que presionó la tasa de cambio y generó una sobrevaloración del peso colombiano, que dejó como resultado la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es otro fenómeno económico que sucede cuando un país recibe mucho dinero por una sola fuente, en este caso por la venta de lo que ocasiona que la moneda se valorice demasiado, lo que resultó en que las exportaciones que sí son legales se encarecieran y perdieran competitividad, lo que distorsionó la economía. Pablo Escobar compró tierras, edificios, negocios y ganado, encareciendo el mercado inmobiliario y agrícola. Esto distorsionó precios y permitió que el dinero ilegal se mezclara con la economía formal. Según Popeye, el jefe de sicarios y guardaespaldas más cercano que tuvo Escobar, mientras que otros narcotraficantes gastaban gran parte de su dinero en joyas, lujos y mujeres, Escobar invertía gran parte de los ingresos del cartel inteligentemente en armas y dinamitas para su creciente número de sicarios, demostrando que a pesar de trabajar para el mal, siempre se aseguraba de pensar a mediano y largo plazo teniendo municiones y reservas listas. Mientras que Popeye, un nato, luego de cumplir más de 23 años de cárcel, confesó que durante su época delictiva manejó aproximadamente 3 millones de dólares invertidos en propiedad y 2 millones lo manejaba en efectivo, dando a entender lo estúpidamente bien que pagaba Pablo Escobar. Pablo Escobar, para lavar los millones de dólares en efectivo que llegó a facturar semanalmente, reclutó un ejército de contadores. Entre ellos estaba Ramón Milian Rodríguez, quien en tan solo 8 meses llegó a lavar 146 millones de dólares y afirmando que en una sola operación causó la muerte de 700 personas. Pablo Escobar llegó a manejar tanto efectivo que muchos de esos llegaron a pudrirse y dañarse en los cuartos y espacios donde se alojaban. Juan Pablo, hijo de Escobar, dijo que el patrimonio de su padre rondó los 200 millones de dólares. ¿Cuánto dinero sería? Mira, yo estimo que debe ser cercano a los 200 millones de dólares. No esas cifras estrafalarias que inventa la revista Forbes como para vender más ejemplares de su revista, no. Señalando que así como ganaba mucho, también gastaba mucho para el financiamiento de sus operaciones. En Medellín, a Pablo Escobar se le tildaba como el Robin Hood de Colombia. Él se encargó de construir casas y canchas de fútbol para la gente pobre de la ciudad, y muchos dicen que lo hacía por mero beneficio propio. Para ese entonces, en 1982, luego de postularse como congresista suplente en la Cámara de Representantes, Escobar se encargó de sobornar a todo el mundo referente a la política,
hasta que finalmente llegó al cargo. Muchos defienden la idea de que lo hacía con el único objetivo de usar la política como escudo legal y como herramienta de poder para proteger su imperio narcotrafiquero. Ya me equivoqué. Del narcotráfico. Y por supuesto para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Y tiene todo el sentido, pero aquí apareció Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia de la época, y con sus 2 testículos peludos se atrevió a denunciar a Pablo Escobar cara a cara. Hay investigaciones en los Estados Unidos que no puedo dar a formar aquí en esta noche en la Cámara sobre actuaciones delictivas. Solo miren la cara de Escobar, era el mismísimo demonio sintiéndose acorralado. Pablo Escobar luego decidió retirarse de la política, pero ya todos los ojos estaban puestos en él. Bueno, yo había tomado la determinación de no participar más en política y por consiguiente la no asistencia mía a la Cámara de Representantes. Si alguna vez había decidido intervenir en política era porque sentía la necesidad de prestar un servicio a la comunidad, pero yo he tomado la determinación de retirarme definitivamente de la política porque considero que para prestarle un servicio a la comunidad lo puedo hacer con mis obras cívicas sin tener ninguna participación en ella. La justicia colombiana y la DEA lo tenían en la mira. Luego de unos meses, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado, aparentemente por sicarios del cartel de Medellín, mandados por Pablo Escobar. El peor error de Escobar fue sin duda involucrarse en la política, y desde ese preciso momento es donde empieza la caída del imperio. A comienzos de los años 90, Pablo Escobar se convirtió en el criminal más buscado del mundo, y en 1993, después de meses de persecución, finalmente fue abatido en el techo de su casa. Su muerte marcó el fin del cartel de Medellín. Para nadie es un secreto que Pablo Escobar en vida construyó un imperio donde manejó millones y eliminó a miles. Datos dicen que Escobar dejó más de 500 propiedades, helicópteros, motocicletas, lanchas, varias avionetas donde transportaba la droga y objetos de lujo que pasaron en gran parte a nombre del Estado y enemigos que se las cobraron, por lo que llegaron a perder en la guerra con Escobar. Mientras su hijo Juan Pablo afirma que no recibió un solo peso del vasto patrimonio de su padre. Pablo Escobar murió, pero marcó en la historia una empresa que por 17 años dio a elegir a sus enemigos entre 2 opciones: plata o plomo. Sigue mirando uno de estos 2 videos que te aparecen en pantalla, sé que te encantarán. Pimiache se despide. Yes, sir.